Bien, pues si les parece, empezamos en lo que es la presentación de una proposición no de ley en materia de discapacidad intelectual y daño cerebral para que mejoren las condiciones de vida de las personas que, como digo, tienen o bien discapacidad intelectual o daño cerebral. Les quiero recordar simplemente que en el Año Europeo de las Personas con Discapacidad se marcó un objetivo claro, ese Año Europeo de la Discapacidad, para hacer visibles los problemas a los que se enfrentaban diariamente las personas con discapacidad y fomentar nuevas estrategias dirigidas para resolverlos. Precisamente nuestro Estatuto de Autonomía contempla la obligación de los poderes públicos, en este caso del Gobierno de Aragón, para promover medidas que garanticen la autonomía y la integración social y profesional de las personas con discapacidad. Para el Partido Aragonés, las políticas para las personas con toda clase de discapacidad física, psíquica, mental, intelectual o sensorial y también sus familias, las políticas dirigidas también a las familias, deben orientarse hacia políticas de igualdad de oportunidades y de plena normalización en todos los ámbitos de la vida personal. Para nosotros el objetivo del Grupo Parlamentario Aragonés es alcanzar el proyecto de vida, es decir, alcanzar el proyecto de vida de cada persona con discapacidad, mejorando su capacidad para desenvolverse, su autonomía, su integración y su calidad de vida. Precisamente por eso, y porque hemos detectado que hay deficiencias en varias cuestiones relativas a la dependencia en personas con discapacidad intelectual y daño cerebral, en cuestión como el acceso a las becas de comedor y a las becas de transporte escolar en los colegios especiales de educación especial concertados. Hemos impulsado una iniciativa consensuada con las entidades que gestionan la mayor parte de lo que es la discapacidad intelectual y daño cerebral, que se concreta en 6 puntos que son los que se piden. En concreto, pedimos 6 cuestiones muy específicas. La primera de ellas, se pide actualizar los precios de referencia de los servicios públicos prestados por las entidades sin ánimo de lucro del sector de la discapacidad. Bien, esto tiene que ver con las plazas concertadas, las plazas que se conciertan para las personas con discapacidad. Todos los años el Gobierno de Aragón publica una orden anual de precios de las plazas concertadas y hay que decir que hubo una subida en los precios de referencia en el año 2012, con el inicio de la legislatura del Partido Popular y del Partido Aragonés, y que desde entonces, desde esa actualización que hubo de precios públicos de referencia de las plazas concertadas, los precios públicos de las plazas concertadas están congelados. Y por eso pedimos al Gobierno de Aragón que desatasque esa congelación de precios públicos que hay en las plazas concertadas de personas con discapacidad intelectual y daño cerebral. Y, por lo tanto, que actualice los precios de referencia de esas plazas públicas. En segundo lugar, que se habilite en el presupuesto de 2017, que no está, hubo una enmienda del Partido Aragonés que fue rechazada por los grupos de la izquierda, la partida suficiente para el mantenimiento de los centros especiales de empleo del INAEM. En estos momentos, las entidades nos han trasladado que solo hay presupuesto para el funcionamiento de los centros especiales de empleo desde el mes de enero hasta el mes de octubre. A partir de octubre no hay dinero para mantener los centros especiales de empleo. ¿Qué es lo que hace el Gobierno del Partido Socialista y de Chunta Aragonesista? Los últimos 3 meses que no financian a los centros especiales de empleo sacarán una convocatoria al año siguiente que les dejarán justificar los meses que no han financiado. ¿Qué es lo que conlleva esto? Pues a un retraso en los pagos y, desde luego, a que las entidades de la discapacidad tengan que asumir el coste de los centros especiales de empleo durante demasiados meses. En tercer lugar, se pide dotar a todas las entidades sin ánimo de lucro del sector de la discapacidad intelectual y parálisis cerebral de los mismos derechos y con las mismas posibilidades de acceso con las que cuentan en materia de subvenciones en los presupuestos de 2017. Y aquí el Grupo Parlamentario Aragonés quiere denunciar que este año, por primera vez, el Instituto Aragonés de Servicios Sociales, en el presupuesto del IAS, hay
subvenciones nominativas, subvenciones a dedo, subvenciones que no han salido a convocatoria pública, subvenciones que no contienen la suficiente transparencia para que todas las entidades puedan optar. Y, por lo tanto, han dejado fuera en estos momentos al 100% de las entidades de daño cerebral y al 80% de las entidades de discapacidad intelectual. Solo han metido a las plataformas de discapacidad estatales y, precisamente, han dejado fuera a todas las plataformas de discapacidad aragonesas en esas subvenciones nominativas que constan en el presupuesto de 2017 con nombres y apellidos y las cantidades que se les asigna nominativas a cada una de esas entidades, dejando fuera, como digo, al 100% de las entidades de daño cerebral y al 80% de las entidades de la discapacidad intelectual. Solo les han concedido subvenciones nominativas con nombres y apellidos a la otra parte de la discapacidad, en este caso física, sensorial, etcétera. Cuarto, y en este tema nos parece fundamental, extender las becas complementarias de comedor y transporte escolar a todos los colegios de educación especial. ¿Qué es lo que está pasando hasta ahora? Hay dos tipos de becas. Las becas ordinarias, que cualquier niño o niña puede acceder a ellas en función de la renta, y para los niños con necesidades específicas, en este caso de educación especial, tienen unas becas complementarias que complementan hasta llegar a la gratuidad las becas ordinarias. Bien, las becas ordinarias están en todos los centros públicos y concertados. No así las becas complementarias, que complementan la beca ordinaria hasta llegar a la gratuidad. Las becas complementarias solo pueden acceder a aquellos niños y niñas de educación especial de centros públicos, no así de los centros concertados. Y, por lo tanto, lo que queremos es que todos los niños y las niñas con educación especial tengan las mismas posibilidades y los mismos derechos de acceso a esas becas complementarias, estudien en un centro público o estudien en un centro concertado. En estos momentos hay 8 colegios especiales concertados con un total de unos 300 alumnos y 7 colegios públicos de educación especial. A los que les afecta el que no les llega las becas complementarias de comedor y de transporte escolar es a los 300 alumnos que estudian en los colegios especiales concertados. Y tengo que decir que los colegios de educación especial no los gestionan empresas. Los gestionan entidades sin ánimo de lucro. Los gestionan ATADES, los gestionan entidades como La Purísima o entidades que trabajan directamente, como digo, sin ánimo de lucro con los niños y las niñas con necesidades de educación especial. En este caso, ASPACE, Los Puellos, FEDES, El Cariño, La Purísima, ATADES y ASPACE Zaragoza. Es decir, no lo gestionan empresas privadas, lo gestionan entidades sin ánimo de lucro. Y, por lo tanto, creemos que el acceso a esas becas complementarias tienen los mismos derechos los niños y las niñas que estudian en los colegios especiales públicos como los que estudian en los colegios especiales concertados. En quinto lugar, pedimos que se incorpore a las direcciones provinciales del Instituto Aragonés de Servicios Sociales los recursos humanos y materiales necesarios para agilizar los trámites de valoración y de reconocimiento de la dependencia de las personas con discapacidad intelectual y parálisis cerebral. En estos momentos hay un retraso en la tramitación de entre 9 meses y 1 año desde que un niño o una niña, la familia, solicita la valoración para la dependencia, desde que lo solicitan hasta que se hace la tramitación de la valoración de la dependencia. Un retraso de entre 9 meses y 1 año. Y, por último, pedimos incorporar al presupuesto del Instituto Aragonés de Servicios Sociales los recursos económicos necesarios para atender la lista de espera del acuerdo marco de plazas de atención a personas con discapacidad. En este caso, una vez que se les ha valorado la dependencia y se les asigna un recurso, una residencia, un centro ocupacional o lo que sea, en estos momentos hay cerca de 100 personas que están esperando, después de haberles asignado un recurso de la dependencia, sin que puedan acceder a esos recursos. Por lo tanto,
Es una proposición no de ley en la que incluimos aquellos déficits en los que en estos momentos las personas con discapacidad intelectual y daño cerebral no tienen ni las mismas oportunidades ni los mismos derechos de acceso que otro tipo de discapacidades o de las personas con discapacidad intelectual y daño cerebral que estudian, en este caso, en los centros públicos. Y, por lo tanto, hemos redactado y hemos registrado una proposición no de ley para que, precisamente, eso por lo que luchamos, por fomentar y promover políticas de igualdad, de oportunidades y de plena normalización en todos los ámbitos de su vida personal, sea una realidad en la Comunidad Autónoma de Aragón. ¿A cuántas personas afectaría? Bueno, pues, a ver, por ejemplo, todo el tema de educación especial, sí que sabemos que hay 300 alumnos en los centros de educación especial de los colegios concertados, que, como digo, son 8 colegios especiales, uno en Huesca, que es el Colegio Aspace Huesca, y el resto está en la provincia de Zaragoza, más bien en la ciudad de Zaragoza, en Los Puellos, Fedes, El Cariño, La Purísima, hay 2 centros de ATADES y Aspace Zaragoza. Y en estos colegios de educación especial concertados estudian 300 niños y niñas con discapacidad intelectual y daño cerebral, a los que no pueden acceder, como digo, a esas becas complementarias que complementan la beca ordinaria para alcanzar la gratuidad para aquellas familias que no tienen posibilidad material, económica, de podérselo costear. Con respecto a los precios de referencia de las plazas concertadas, afectan a absolutamente todas las entidades, porque todas las entidades llevan con los precios de referencia de las plazas concertadas congeladas desde 2012 y, por lo tanto, aquí sí que afecta a todo tipo de discapacidad. Y con respecto a los trámites para la valoración y reconocimiento de la dependencia, ya he dicho que afecta absolutamente todas las personas con discapacidad intelectual y daño cerebral y que el retraso en estos momentos para acceder a esa tramitación de valoración está entre 9 meses y 1 año, el retraso que hay desde que la familia lo solicita hasta que se les hace la valoración. Pero es que después de hacerles la valoración, después de pasar 1 año de retraso en hacerles la valoración y que el Gobierno de Aragón, en este caso el IAS, les asigne un recurso, una residencia, un centro ocupacional, lo que sea, después también hay retraso y listas de espera para que a esos niños que ya se les ha hecho la valoración y que ya se les ha asignado un recurso, entren en el recurso. En estos momentos, las entidades de discapacidad intelectual y daño cerebral nos han dicho que hay alrededor de unas 100 niños y niñas que tienen la dependencia valorada y aprobada con recurso de entrada en un centro y que hay listas de espera para entrar en esos centros porque no tienen plaza, a pesar de que se la hayan concedido. Bien, pues muchísimas gracias.